¿Vamos a bailar, Franco? ¿O al cine? ¿Qué preferís? Cine. Ah, sí. ¿viste? Contame qué recomendaciones tenés con un para buen nosotros. pop y coca ya está, ya te convencí. Olvidate, a mí dame pop dulce, porque viste hay gente que come pop salado en el cine, ¿no? Sí, no. Bueno, ¿Vos comés, Miguel? Pará. Voy a confesar Mirá. algo. ¿Qué? Yo pido mixto. No, te vas de la clase. No tienen paladar. Mañana te Esta vas de la gente no clase. tiene paladar. No. Claro, a ver, Pero ¿y para qué chicos, haces eso? ya están grandes. Tiene el paladar del pop dulce para los niños. Uno ya Miguel, cuando crece venía a va hacer la columna de evolucionando. cine. Venía a hacer la columna de cine conmigo. No, me están difamando. Me están difamando. Pero ¿y No. por qué mezclas los dos pops para...? Porque, a ver, ¿me extraña usted, Sos reportero? raro vos. No. Pero contame por qué. Esperá, porque ahora esto me interesó. ¿Por qué mezclas los dos pop? Por un tema del... ¿Es como mezclar las papas chip con el las agridulce. masitas, digo? Agridulce. Está Bueno, me gusta esa combinación de... Ahí ahora que ¿no? veo la campera, No. decir que Sergio me dijo de todo por la campera, no le gustó nada. Me mandó un mensaje y me dijo, Sergio, va a yo salir le- para carnaval. No, me tranquilo, dice. Sergio. Ya le pregunté si los cocodrilos lo había dibujado él, pero se enojó cuando Te le vas de la pregunté. clase. Y Marga está como medio enamorada. Dice, Miguel está hermoso. Ah. Y, perdón, y llegaron una cantidad de mensajes por lo de la Expo Café. Muy bien. Beatriz dice que quiere café. Melissa de Salto dice, quiero la Expo Café. Mi esposo es fanático Ah, del qué café. bueno, qué bueno. Es uno de los Así que míos. Vamos buenísimo. arriba. Abrazo grande para ahí. Nos vamos al cine, contame. Bien, vámonos al cine porque nos vamos a uno de los estrenos que tenemos para este jueves. Una película de terror que se llama Toc, 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 El Sonido del Mal. Mirá. Trata de, en realidad, un niño de 8 años en donde Peter lo que vive es una suerte de situación compleja en donde la típica película de terror en donde vos sentís que te golpean una puerta, bueno, así, eso pasa, pero con la pared. Y el niño, obviamente, que ¿a qué recurrir siendo niño? A tus padres. A tus padres, Cuando claro. tus padres te dan como a entender de que son tus alucinaciones, de que no pasa nada y claro, demás. no creerle a Y- los niños. Claro, y un padre es un poquito especial, además algo abusivos. Obviamente no voy a dar mucha data para no spoilear, pero digo, ¿en qué termina todo este rollo en que hasta el propio niño empieza a dudar, dudar de sí mismo? del propio núcleo que lo contiene, de sus propios padres? Y cuando un niño está con miedo, empieza a dudar de sus propios padres, bueno, se da una suerte de trama bien interesante. Me gustan ese tipo de cosas para las películas de terror, porque salen un No, poquito pero, de lo... Franco, aparte que un niño dude de sus padres, me parece como una vuelta de tuerca Eso era bien por eso. interesante, Es decir, claro, si bien está la bárbaro. trama del que te golpee la Claro, pared sí. es algo muy clásico, todo ese trasfondo que hay ahí Sí, realmente sí. lo vuelve bien interesante. ¿Eras muy miedoso de chico? ¿Escuchabas ruidos en tu casa? Pues a mí me pasaba eso. Que escuchabas, viste, una cosa de madera, Vos sabés que, no sé, vos sabés algo, que viste, el perro. tuve una época así en la que levantaba los piecitos de la cama, viste, y quedaba Sí, tipo hecho claro, bolita y ponía los claro. ositos en los costados. ¿Nunca hiciste esa? Tenía una bolsa gigante, me acuerdo. Si me ve mi padre se ¿Tú mata de tenías ositos? Osito, tenía una Sí. bolsa de su tipo de basura gigante negra, toda Sí. llena de ositos, me las tiraba arriba. Y bueno, ¿qué tiene malo? No, está bien, confirmamos que Franco Porcile es raro. Escucha. Y No, bueno, es genial, pero viste cosas que que el niño pasan. cualquier ruido en la casa, sobre Sí. todo cuando estás solo, te deja como en pánico. Pero ellos me protegían. como que Cuando sí, me los tiraba sí, todo arriba sí. sentía que tenía un camuflaje. No era Qué el ángel de la guardia, eran los ositos. Mira qué genial. Sí, increíble. Qué ternura eso, está bueno, Sí. está bueno. Bueno, ¿te parece ver el tráiler de Bueno, la primera dale, película de vamos. terror? Vamos allí. A ver. It's okay. It was just a bad dream. I heard it again. No more nightmares tonight. Okay, champ? This is getting ridiculous. This is an old house. There's bound to be bumps in the night. Peter drew this? Yes. Is he all right? Peter has an overactive imagination. No more nightmares. No more. That's right. You know, I wish I had someone I could talk to about the things that were happening in my house. Mom? Mom? Peter, sometimes you have to make hard decisions to protect your family.
What's that? The banging. You don't hear anything, Peter. You have a beautiful imagination. It's going to get you into trouble one day. Viste que tiene un por lo menos Da lo que es el miedito, tráiler te da una ahí, ¿no? Sí. Una Igual para primera niños, impresión. ¿es apto a todo público? ¿O No, cómo? es apta para mayores de 18 años, así Ah. que si van adolescentes, no digo niños, pero adolescentes, allá me muestran un 8. Ojo, Gustó, claro, gustó, bueno, está bien, gustó el tráiler. gustó el tráiler. Están calificando las pero películas. incluso lo que es la recopilación del tráiler, de ciertas secuencias y efectos, vieron que está muy buena. Los efectos con los que juega a mí el director, Samuel, me gustan mucho. Y además, a ver, es un director que tiene experiencia en este tipo de género y que también tiene el sello de Lionsgate atrás, que para mí es una de las grandes de Y algunos críticos han dicho que está como medio inspirada en un cuento de Edgar Allan Poe. claro. Recordemos, ¿no? Sí, El péndulo. En realidad... El péndulo no es el cuento, el péndulo lo escribió él. Acabas de meter justo el punto de inflexión en la parte como psicológica, por así decirle, A ver. porque en realidad el personaje en la historia de ese cuento, de cierta manera hay como un replanteo que se hace el personaje del asesinato de un anciano y cómo narra el desarrollo, todo lo que va analizando y pensando, ¿no? Antes de hacerlo. De hecho, relata previo al asesinato. Todo es un Mirá, viaje. me digo. enganchaste No le voy a hacer con un la- resumen del libro, ¿no? No, pero está bárbaro. Pero son cuentos cortos, ¿viste? Que los Sí, podés, sí. Me acuerdo de tener un libro de, ¿viste? Eso de tipo recopilación de claro, obras, de sí. leerlo de noche en pánico y dejarlo ahí abajo de la cama. Tiene que ver. Algunos críticos lo asocian mucho con eso, Mirá. por eso yo lo traje como dato, que está bueno y bueno, nada. Obviamente quien busca la parte, yo recuerden que estudié la parte de guión de cine y demás como Sí, para escribir, sí, entonces sí. me quedo mucho siempre analizando guiones o viendo los comentarios en ese área, ¿no? Pero Imagina. Franco, no hay cosa que no sepas. Pero me gusta, los Hacés guiones. jugolines, No, hacés ¿sabes qué me café, pasa? ¿sabes? El terror, por ejemplo, es un género que lo hablábamos con Miguel la Sí. vez pasada. Hay películas que son muy buenas en efectos, en puesta en escena y Sí. demás, pero por ejemplo que toman temas muy básicos de siempre. Lo que Y tú no lo te decías el otro terminan día, sí, de... sí. Y bueno, cuando tenés algo diferente, ahí por lo menos es bueno. No, ta, es que tiene cuando un- viene de pensarte, viste que te genera como un... Porque por ahí el otro tiene un efecto inmediato, ¿sabes? Empieza Sí. el ruido y te asustás. Pero Tal el cual. otro tiene esa cosa que te empezás como a erizar en el cine y te empezás a dar cuenta de lo que empieza a pasar y es como, wow. Olvídate. Es mucho más potente. Las mejores películas de terror para mí son las que combinan suspenso con Sí, terror. sí, Y como eso absolutamente, no hay. Así que absolutamente. está. Pero bueno, y ahora nos vamos a ir a Segunda. otra. Que vamos a ir a Vampiro al Rescate, una película para niños. Ahora sí, por lo menos tenemos para los dos públicos. How to Save the Immortal. Sí, ese es el nombre original de la Correcto. película. Bueno, en realidad no es ni siquiera el original, porque esta película no es americana, sino que viene ¿De dónde? y bueno, tiene un origen medio ruso. Por ahí justo hablábamos con Félix, uno de nuestros productores, porque en realidad tiene, si mirás el elenco, son todos nombres de por ahí. No son rusos, porque es decir un ruso o polaco, cosas se te ofenden, porque en realidad es como decir Vladimir uruguayo Dragon. argentino, lo mismo, no. Tienen Sí. sus diferencias, pero sí tienen su... Bueno, el personaje, ¿no? Vladimir, ya mirás. Sí, Dripón, Vladimir Dripón el es malvado Naricín Naricín. y el rey lenteja. Ay, no, Naricín de nariz, Es de claro, y nariz. el rey lenteja. No, Claro. el rey lenteja porque En yo realidad te es digo. una aventura, una frustración Sí. de este mini Drácula, este pequeño vampiro, Sí. por así decirle, que bueno, que en realidad se frustra con el amor y bueno, hay toda una aventura allí de por Tiene medio. algo, acá lo estaba viendo Ahí en lo el estás video viendo wall, ahí tiene atrás. algo como de Transilvania, Hotel Transilvania, viste, una cosa como divertida. sí. No, no estoy comparando Ah, las películas, digo el gráfico, lo miras así rápido y tiene algo de Y eso. todas las animaciones tienen eso de los personajes con narices como puntiagudas, mentones angulosos, ¿no? punzantes, ¿no? Todo, Como, sí, 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 es sí, muy, sí. muy, muy Sí, eso así. me encanta, digo. Así que bueno, nada, una comedia animada para los más Bien. peques, Estas me divertida. divierten. Sí, me encanta para- verlas en los vuelos, esto. Cuando vas en un avión, viste, me encanta poner estas películas, te vas como distendiendo. Sí, tal cual, en serio. ya veo. ¿Y qué te tomás un par de whisky o algo No, antes? me mando unos vinillos antes para relajarme. No, Hotel Mirá, Transilvania vi pará. la 1, la 2, todo en vuelo. ¿Para qué digo. están cayendo papelitos con las noticias de último momento? Ya decís tenemos en los serio? 10, antes de ir al tráiler, ya tenemos los 10 ganadores de la Expo. Excelente. ¿En serio? ¿Viste? Y Ya vos están los conseguiste 2 nomás. Mirá Mirá. qué bárbaro. Muy bien, Miguel, tu trabajo es ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Ay, Fenomenal. Bueno. Hacé No, la columna me quedó con mirando Miguel. con una cara de Ay, odio. bueno. El señor Café, el señor Jugolín quiere hacer la columna con Café. Te tocó conmigo hoy. Te tocó Bueno. conmigo hoy. Mirá lo que te digo. Está bien, no pasa nada. Vamos a ver el tráiler, por Sí, favor, que mientras, estamos cortos de tiempo. los televidentes ven el tráiler, yo sigo observando tu Mi campera, mirá lo que es de llama atrás. la Me encanta de atención, atrás. me De atrás me gusta más que de adelante todavía. Vamos al tráiler, señor director.
Soy el mal encarnado. Destinado a estar solo. Qué aburrido. ¿Cómo voy a encontrar una novia si todas me dejan? Oh, ten cuidado con tus manitas, maligno. ¡Jamás me casaré contigo! Oh, entiendo. Y ahora, vete. ¿Por qué son tan exigentes? Porque las conviertes en ranas. Son tan divertidas. ¡Bienvenidos al combate, damas y caballeros! El ganador se casará con la doncella del escudo. Algo me dice que nunca te casarás. No necesito un debilucho. ¡Nueva victoria! ¡Es la mejor! ¡Y además un bombón! ¡Estoy aquí! Esto es un secuestro. Yo nunca me casaré contigo. Su técnica es realmente fantástica. Está utilizando todas sus armas. ¡Sí, señor! ¡Es increíble! ¡Qué pareja tan fantástica! ¿Qué? ¡Todo será mío! Nosotros seremos los que dominemos el mundo. No podrán hacer nada. Oye, es increíble lo bien que te mueves. Sí, pero no te vengas arriba. Trabajemos juntos para detener al rey. ¡Hagámoslo ahora! De todos los hombres que he conocido, eres el que más me ha durado. Eso sí que es una sorpresa. ¿Ya sacaste la entrada? No podías más, que te tenías que poner mi campera. Che, yo no sé si esto me queda de pijama o que es gigante, pero está buena, está buena. Porque viste que vos sos como gordito, sos como corchito, Como pero gordito. sin embargo es como que no te cae, no sé, digo, no, pero te queda divertida la Para usar campera. estas camperas tenés que ser alto, porque realmente... No, tenés que ser alto para que te caiga, claro, muy ochentosa, tiene esa cosa Yo le de digo, los- yo le digo, no me cree. Miguel, no, Claro, que eso, claro. olvídate. Robocop, poneme el tráiler de Robocop y voy ahí Yo al no sé ritmo. bailar K-pop, ¿cómo se baila? Vos sabés bailar K-pop, es más de tu generación K-pop. K-pop, no. Yo te bailo samba, a mí poneme samba que te bailo, eso sí. No, pero, no, re linda la película, me encantó el dibujito, me encanta esa Bien. cosa medio medieval que tiene. Digo, Está buena. Hay de varios doncellas. dibujitos que también tienen ese concepto animado y a mí me gusta mucho. Lo mejor de todo es que los adultos que acompañan a los niños puedan disfrutarlo también. Eso es porque fundamental. A veces las películas cuando Eso son es muy fundamental. para los niños, Sí. viste, no sé Sí. si se dieron cuenta, pero mirando el tráiler y viendo alguna de las de lo que son las escenas, hay como bromas para adultos. Claro, Y eso es eso está bueno. fundamental. O cierta ironía, ¿no? Que a veces Sí, el niño sí. se la pasa por alto, pero un adulto... Es que eso para mí fue Shrek, el Lo digo. primero que empezó con Sí, esa olvidate. idea, ¿no? Y hasta después siguió con el gato con botas y bueno, y todo Sí, los demás que Que siguieron muchas atrás. veces los niños no entendían de qué te reías, porque habían como chistes que eran para adultos, chistes Claro, que eran se para reían niños, por digo, inercia ¿no? nomás. Claro, No, claro. la era de tal hielo cual. también. O sea, la La verdad era que de hielo, esas genial. películas La son era de muy hielo, disfrutables genial. para toda la familia, la verdad que sí. Ay, me acuerdo la era de hielo la hicimos en Dígalo con Mímica. ¿Sí? Rarísimo era, no me acuerdo quién fue que hizo lo de la ardilla. Bueno, Era ¿cuál rarísima la es el mímica. personaje más querido de todos? Para mí, ¿cómo se llama? El que es como medio tontón. El Sid. de la era de hielo. Sid. No me acordaba Claro. el nombre, sí, El que es Sid como de- medio de tonto. tipo de- Igual el yo oso amo la perezoso, ardilla. un oso ¿no? perezoso, ¿no? Sí, es un Sí, oso por perezoso. eso. tenés- Es No, que- la ardilla pobre, la desesperación, El- que queda siempre congelada. Digo, no, ¿cómo? El bodoque. Pa, yo ya, No me acuerdo. ya me había olvidado, ¿no? Sí, yo no me siempre acuerdo. fue sí, siempre el gran protagonista de la era es de hielo como, siempre es fue como Sid. el Sí. más querible, digamos, el más Sí, querible, ¿no? tal cual. Bueno, Bueno, Franquito sacando la Me voy a campera. sacar, no, me voy a ir porque Pero, hace frío afuera y no. esto, con esto me Trancando muero la frío, puerta, termino Coco, por favor. engripado, no voy nada a la Expo Café. Escuchame, ¿alguna otra buena recomendación? Porque hiciste un café que no se entendió. No, hoy... Jugolín la semana pasada. Estas dos películas que se estrenaron en el 79.
no, la noche de nostalgia es esto. Claro. ¿Qué más? Hoy yo creo que... viene la noche de nostalgia, así que atención porque vas a tener que hacer cócteles, así que anda preparándote de No, ahora. pero vos nos prometiste que ibas a hacer un cóctel que identifica a Rosario, otro a Miguel y otro a mí. No, pará, lo voy a hacer, pero la idea es que ustedes me ayuden, lo hagamos entre todos. No, ya se está lavando las manos. ¿No? Pero lo ayudamos Oh, en sí. la mesada. Ah, perfecto. Así que prepárense para un especial de día a día. Porque... Ese día empieza a las 6 de la mañana. Y yo no doy y clase termina, tampoco claro, después de noche. no. Bueno, vámonos bailando. nos vamos con Valo. samba, pero Dale. nos vamos. ¿No es cierto? Ya Yo está te Vale hago Milman el con su ritmo, vos informe. bailá, dale. Vamos arriba. Si No, bailás bailá bien, tú. si bailás bien, pero yo esto te no devuelvo es, la a ver, rapera. pará. Me llevo la rapera. No, Dale, mirá, vamos. Ahí va. No, me encanta cuando hace